Por lo cual, esta es la forma más barata y rápida de comprar tu vehículo. Más de 4 de cada 10 autos que se venden en Argentina se venden por plan de ahorro. Incluso yo mismo estoy pagando uno. Y como esto es un gran error financieramente hablando, en este video no solamente voy a explicar el por qué y qué otras alternativas hay, sino que además te voy a mostrar la mejor alternativa y más barata para comprar tu auto. Así que ahora sí, empecemos. Existen muchas formas de comprar autos en Argentina, dependiendo si son 0 kilómetros o usados, también hay distintas formas. Algunos de estos podrían ser pago al contado, financiación bancaria, aunque hay poco crédito prendario hoy en día, plan de ahorro, créditos personales, pago de una parte más entrega de un usado, entre algunos otros. No obstante, como te dije, una gran parte y una mayor parte de los autos que se venden son a través del plan de ahorro, y esto financieramente es pésimo, pero ahora vamos a empezar a entender el porqué. El primer punto es el sobreprecio. Si bien el plan de ahorro te lo ofrecen como cuotas sin interés y de cierta forma es verdad, a eso le tenés que sumar los costos administrativos, seguros y otras tarifas que por ahí te van cobrando que hacen que el precio se te eleve muchísimo. Sin ir más lejos, vamos a poner mi ejemplo. Yo estoy pagando aproximadamente unos 650.000 pesos de cuota mensual del auto. Si a esa cuota le restamos el seguro, ¿por qué digo restarle el seguro? Porque aunque yo no le estuviera pagando en las cuotas, igualmente tendría que pagar el seguro. Entonces, se lo restamos, nos quedarían aproximadamente unos 526.000 pesos de cuota a pagar. Eso multiplicado por las 120 cuotas que es a pagar este vehículo, estaríamos hablando de unos 60 millones de pesos, más de 60 millones de pesos. Mientras que si lo buscamos 0 kilómetros a día de hoy, está menos de la mitad de ese valor. En definitiva, estoy pagando 2 veces el auto que sale, obviamente, 30 millones, yo estoy pagando más de 60. Pero cuando uno financia algo, es normal pagar de más. Entonces, el sobreprecio no sería el único problema. Vamos ahora con el segundo. Y esta es la posibilidad, y casi que te diría garantía, de que se postergue el plazo de entrega. Para que te des una idea, cuando empecé a pagar este vehículo en el año 2021, en marzo del 2021, me dijeron retirás en cuota 3, marzo del 2021. Retiré entre enero y febrero del 2022, que te imaginarás que si pagas todos los meses, eso no es cuota 3, pero así fue. Pero aún estoy furioso, esos bastardos me mintieron. Punto número 3. Incertidumbre en la adjudicación. Acá para empezar dependés o de un sorteo que en general es entre vos y otras 167 personas más, o la licitación, que la licitación significa que entre esas 168 personas, vos incluido, lo que van a hacer es decir cuánto están dispuestos a abonar. En general el máximo es el 70% del vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Si vos decís, bueno, voy por el plan de ahorro y pongo ese 70% en la primera cuota y ya me lo llevo, el plan está buenísimo, pero lo hacen todos, entonces nuevamente si todos licitan el mismo monto que es el máximo, se termina sorteando entre ellos, o sea que volvés al tema del sorteo, básicamente siempre caes en el sorteo. No obstante, si en un hipotético caso ganaras, depende imagino la compañía y demás, pero en el caso de mi propio padre, le dijeron en 45 días te entregamos el vehículo. Pasó más de ese día, pasaron más de esos días hábiles y sigue esperando. Entonces, más allá de que después con un abogado puedes hacer la denuncia y recuperes algo de dinero y demás, al fin y al cabo te estás haciendo mala sangre, gastando tiempo, estresándote y demás. Dicho sea de paso, si hay alguna abogado que se especialice en eso, me puede contactar. Punto número 4. Falta de control sobre el presupuesto. ¿Esto qué significa? Que como generalmente la cuota te aumenta, y generalmente te aumenta bastante, entonces vos tenés poca previsibilidad de cuánto podés llegar a gastar el mes que viene. Por ende, no sabes cómo armar tu presupuesto. No sabes si vas a gastar 600.000, 650.000 u 800.000 el mes que viene. Y todas estas cosas que te mencioné son sin contemplar que, si compraste un auto en plan de ahorro ya lo sabrás, pero cada vez que te llaman que tenés que ir presencial a firmar, tenés que pagar algo nuevo que vos no estabas al tanto, firmás 30 hojas de papeles que no sabés lo que dicen, lo correcto sería leerlo, pero prácticamente nadie lo hace, entonces no sabes bien qué estás haciendo y en definitiva muchas veces te terminan, no la palabra es estafando, pero más o menos tomándote un poco el pelo. Obviamente algunos sí son estafas directamente, pero dejando esas que son claramente estafas, las demás por ahí no lo son, pero te dan bastantes vueltas también, te hacen firmar un montón de papeles, pagar cosas que vos ni sabías y demás. Pero bueno, probablemente muchas de estas cosas vos ya las sabías. No obstante, este canal es de finanzas e inversiones, por lo cual vamos a entender financieramente qué te conviene hacer, cómo te conviene hacerlo y demás. Empezando por el valor tiempo del dinero. ¿Qué es esto? Esto significa que vos vas pagando el auto en el plan de ahorro, vas poniendo pesos todos los meses, pero no solamente no dispones del bien, es decir, vos no podés usar el auto, no tenés el auto, en algún momento te lo entregan, pero digo, hasta ese momento no tenés el auto, estás pagando y encima esto puede tardar años o inclusive puede que nunca te lo den si no cumplís con los términos del contrato. Entonces ya de movida algo
algo tiene que hacer ruido. O sea que vos estás pagando constantemente, pero estás pagando constantemente por algo que no podés usar. Distinto es el caso de un crédito prendario. Esto significa, vos vas al banco, te dan la plata total o una parte grande de lo que tenés que pagar del vehículo, vas, pagás el vehículo, te lo dan y vos seguís pagando cuotas, es decir, esta vez se lo pagas directamente al banco, que las cuotas van a aumentar, o sea, es muy similar al plan de ahorro, con la diferencia que vos acá ya tenés el vehículo. Eso es muy diferente entre pagar y no tener nada a pagar, pero ya teniendo el uso del bien, en este caso, usar el auto. Pero a esto le tenemos que sumar otro factor más y es el coste de oportunidad. Coste de oportunidad significa que vos estás haciendo algo con la plata y estás sacrificando el hacer otra cosa. En este caso puntual del vehículo, lo que estaría pasando es que vos, por pagar estas cuotas del plan de ahorro, estarías dejando de invertir esa plata. En cambio, si vos hicieras esta otra opción, es decir, si vos invirtieras la plata, podrías llegar a generar un rendimiento lo suficientemente grande como para comprar el vehículo completo en un menor plazo de tiempo, por lo cual te terminaría saliendo más barato incluso, que eso te lo voy a explicar en unos minutos. Y a su vez, otro factor más que incrementa el valor que terminas pagando del vehículo son los costes administrativos de toda esta gestión. Ahora lo que quiero que entiendas y que te grabes a fuego en la cabeza es que para hacer números a futuro tenemos que hacer obviamente supuestos. Es decir, como te dije hace un rato, no sabemos cuánto va a subir la cuota del vehículo. No obstante, quiero que se entienda que tenemos que hacer algún supuesto, decir, bueno, va a subir tanto en el ejemplo como para poder hacer los números. Con lo cual, vamos a suponer que va a seguir el valor de la inflación, es decir, a medida que va subiendo la inflación, sube de igual manera la cuota que vos tendrías que pagar. Por otro lado, hay inversiones que también siguen la inflación. Los más comúnmente utilizados por los inversores son, por ejemplo, los bonos SER, pero para no meterme en tecnicismos, igualmente en las tarjetitas te dejo un curso completo de bonos, pero más allá de eso, podrías hacer simplemente plazo fijo UVA, que también sigue la inflación. Con lo cual, vos acá tendrías dos alternativas. O la primera, pagar cada vez más siguiendo la inflación porque estás pagando el plan de ahorro, o tenés la otra que es vos invertir esa plata y que la plata que invertís siga la inflación. Y ahora vas a entender la gran diferencia entre estos dos puntos. Para esto nos vamos a las pantallas y fíjate lo que tenemos en nuestro Excel. Primero tenemos la cuota del auto que iríamos pagando. A la derecha, el acumulado que habríamos pagado hasta cierto momento. Ahora vamos a entrar más en detalle. Por otra parte tenemos, en el caso que decidiéramos hacerlo con una inversión mensual, es decir, en vez de poner la plata en la cuota del auto, lo invertís mensualmente. Y a la derecha el acumulado que tendrías por haber hecho esa inversión. Entonces vamos a desglosarlo claramente. Primer mes de la cuota del auto vos pagás 100.000 pesos. Entonces, hasta el momento, ¿cuánto venís pagando? 100.000 pesos. Primera cuota, 100.000 pesos y ya. La siguiente va a ser 103.000 pesos. ¿Por qué 103.000? Porque estamos suponiendo que la inflación es de un 3%. Sea con el número que sea, da igual. Pero es para que se entienda, estamos usando un ejemplo. Con lo cual, si la cuota siguiente que vas a pagar es de 103.000 pesos, entonces el acumulado son los 100.000 que pagaste antes, más los 103.000 de este mes, 203.000. Y así se va acumulando. Se le suma el 3% cada mes y se va acumulando al total. En el caso de la inversión mensual, es prácticamente igual. Solamente que acá siempre invertís el mismo monto. Fíjate que yo ya no estoy invirtiendo primero 100.000 y el mes siguiente 103.000, sino que siempre me mantengo en 100.000, lo cual es más barato para mí. Pero vamos a hacer que se entienda mejor esto. A la derecha tenemos dos tablitas. La de arriba te calcula esta parte de la derecha. Es decir, si el mes anterior vos pusiste 100.000 y ahora le ganaste 3.000 pesos de interés, ¿por qué le ganaste 3.000 pesos de interés? Porque vos lo invertiste siguiendo la inflación en un bono SER, por ejemplo. Entonces, como seguiste la inflación y la inflación fue de un 3%, en el ejemplo, pasaste de tener 100 a tener 103. Con lo cual, si vos el mes anterior invertiste 100, le ganaste 3.000, ahí ya tenés 103.000, más los 100.000 que pones el segundo mes, en total ahora tenés 203.000. Y en la tablita de abajo tenemos algo muy parecido. Es decir, el mes anterior pagaste 100.000. Ok, ahora te subió 3.000 pesos la cuota, por lo cual la nueva ya no son 100.000, son 103.000. Entonces, los 103.000 que tenés que pagar ahora, más los 100.000 que pagaste el mes pasado, 203.000. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Si vos te fijas, al final de la tablita de la izquierda, vas a ver que el acumulado por haber pagado las cuotas del auto es exactamente el mismo que el acumulado por haber invertido. Entonces, en principio, vos me dirías, Ariel, en el mismo plazo logré tener la misma cantidad de plata. Entonces, ¿de qué me hubiera servido invertirla en vez de pagar las cuotas? Bueno, que cuando vos pagas las cuotas, vas pagando cada vez más. En cambio, si vos lo invertís siempre lo mismo. Entonces, no es lo mismo invertir 100.000 pesos hoy que invertir 100.000 pesos el mes que viene o el año que viene. El año que viene se te va a hacer mucho más fácil por la inflación que tenemos. Entonces, cada vez como la plata
plata vale menos, poner 100.000 pesos el año que viene es más fácil que poner 100.000 pesos hoy. En conclusión, si invertimos de esta manera y seguimos la inflación con plazo fijo, UVA, bono cero, la inversión que fuere que siga esa inflación, entonces vamos a estar ahorrándonos mucha plata por mes, que esa plata inclusive la podríamos reinvertir. Es decir, si la cuota del auto pasa de ser 100.000 a ser 103.000, esos 3.000 de diferencia que hay, yo en vez de pagarlos en la cuota del auto, no saco la cuota y sino que lo invierto. Entonces el primer mes invierto 100 y el segundo invierto 103. Por lo cual, al invertir más se va a hacer más interés compuesto y voy a ganar mucho más a largo plazo, lo cual se me va a hacer mucho más fácil para comprar el auto. Creo que se entendió. En resumen de esta parte del Excel es lo que te acabo de decir. En ambas opciones llegás al mismo monto, pero en una estás pagando cada vez más y en la otra estás pagando siempre lo mismo. Por lo cual, evidentemente, te conviene la segunda. Y acá es importante hacer énfasis en lo siguiente. El problema central del plan de ahorro no es el hecho de que vos pagues cada vez más, que es lo que estábamos viendo recién. Porque en el caso de que tomes un crédito prendario, como te había dicho hace algunos minutos atrás, también vas a pagar cada vez más. La diferencia radica en que, en el caso de tomar un crédito prendario, tenés el auto hoy, tal vez no literalmente, pero casi, y en el caso del plan de ahorro, tardarías unos cuantos meses más. En definitiva, tenés lo peor de los dos mundos. Y es más, prestá mucha atención a esto. Vamos a las pantallas, los dibujos no son los mejores, pero creo que se va a entender lo suficientemente bien, y es, este sos vos. Vos, si haces un plazo fijo normal en el banco, el de toda la vida, ¿qué es lo que haces? Le das tu plata al banco, el banco invierte esa plata, da créditos o lo que sea, le devuelven más dinero, por decir un ejemplo, si vos le diste 10 pesos, pueden ser 10 millones, 10.000, lo que fuere, pero si vos le diste 10, al banco le devuelven, por ejemplo, otros 10 y se queda con 3 y a vos te da 7. Esto significa que vos le diste la plata al banco, no hiciste nada, ganaste 7, estás contento, el banco no tuvo que poner de su dinero, utilizó el tuyo, se ganó 3, entonces cada uno se ganó lo suyo. El banco 3, vos 7, todos contentos. Qué buen auto que me mandé. No obstante, vamos a ver ahora qué pasa con el plan de ahorro. En el plan de ahorro, vos le das la plata a la agencia, por decirlo de alguna forma, que lo graficamos con un auto en este caso, y vamos a suponer que le das los mismos 10 pesos que poníamos en el ejemplo de antes. Entonces, ¿qué hace la agencia? Va, le da esa plata al banco, el banco invierte la plata, los mismos 10 pesos que vos le diste se lo dan al banco, el banco se queda con 3, igual que en el ejemplo de antes, le da 7 pesos a la agencia y a vos te llega, obviamente, 0, porque todavía ni tenés el auto, ni obviamente te van a pagar por algo que vos no tenés nada que ver ahí. Entonces, en definitiva, vos le estás dando plata gratis para que se financie y gane más plata gratis la agencia que lo que ganarías de cualquier otra forma. En definitiva, sos el único que no está ganando nada haciendo esto. Obviamente no hacen plazo fijo, o imagino que no lo harán, pero es para que se entienda el ejemplo de lo fácil que le estás regalando el dinero a costa de o a cambio de nada. Ahora bien, si bien creo que quedó bastante en claro que el plan de ahorro prácticamente no sirve en casi ningún caso, sí es verdad que hay cierto tipo de personas a los cuales les puede llegar a servir. ¿Y cuál sería este caso? Por ahí una persona de bajos recursos, que no le alcanza obviamente para pagar un 0 kilómetros, si no, no sería una persona de bajos recursos, tampoco le alcanza para pagar un auto usado de, por ejemplo, 7 millones de pesos, que es mucho más barato de lo que sale un 0 kilómetros, pero sigue siendo mucha plata para una persona de bajos recursos, y en este caso lo que dice es, bueno, no me van a dar un crédito en un banco, porque el banco no te va a dar plata si no tenés capacidad de pagarlo, y de nuevo, si sos de bajos recursos no tenés esa capacidad, entonces dicen, bueno, me meto en el plan de ahorro, es por ahí la única salida. Y si bien lo que te voy a explicar ahora te serviría mucho más, es verdad que uno tiene que tener constancia, disciplina y conocimientos, aunque sea básico los conocimientos, pero tenés que tenerlo, y sobre todo constancia y disciplina, que eso por ahí es lo más difícil de encontrar. Con lo cual, si sos una persona que te cuesta obligarte a, por ejemplo, invertir todos los meses estos 100.000 pesos, pongo 100.000 pesos de ejemplo, podría ser más o menos, pero digo 100.000 pesos de ejemplo, entonces si no sos capaz de forzarte vos mismo a invertirlos, entonces mejor andar por el plan de ahorro, porque si bien va a ser cada vez más lo que tenés que pagar, va a haber otro que te está obligando a pagarlo y no vas a ser vos. Y de esa forma es más probable que cumplas con el pago. Financieramente no es lo mejor, pero desde ningún punto de vista, pero al definitiva estás consiguiendo lo que querés, que es forzarte a pagar para conseguir el bien, en este caso el vehículo, que estás buscando. No obstante, si querés ayudar con la educación financiera y que más personas puedan acceder a este conocimiento gratis, lo único que te pido es que te suscribas y compartas el video. Con esas dos cosas no solamente nos ayudas un montón a nosotros, sino a otro montón de personas. Así que gracias desde ya. Al margen de eso, la cosa ahora está en cómo puedo comprar el auto lo más barato posible y sin necesidad de financiarme. Para esto lo primero que tenemos que saber es, si yo hoy no dispongo de, supongamos, $30.000 para pagar un auto, bueno, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar? ¿Cuánto quiero esperar para recibir ese vehículo? Así que vamos a hacer números de ejemplo. Si yo me meto en un plan de ahorro, que sería la otra alternativa, lo que pasaría es que entraría en sorteo, como te dije antes, y sería 1 de 68, con lo cual tu probabilidad de ganar es de 0,5% aproximadamente, o sea, infinitamente baja. Con lo cual, la otra alternativa sería
podría decir, bueno, ¿cuánto tengo que esperar? Tendría que esperar para tener casi garantías de ganar 168 meses, que son algo así como 14 años. Sin embargo, vamos a suponer que tardaríamos solamente un cuarto de ese tiempo. Entonces, en vez de tardar 14 años, tardaríamos 3 años y medio en ganar el auto por sorteo haciendo estos números. Acá ayudaría muchísimo a los demás que vos, inversor, si en algún momento compraste un plan de ahorro y recibiste el vehículo o conoces a alguien que lo hizo, saber cuánto tiempo tardó en recibirlo, desde que empezó a pagar el plan hasta que finalmente recibió el vehículo como tal. Y con esto en claro, nos venimos una vez más a las pantallas, pero esta vez a otra hoja del Excel, que esta es clave, inversores, realmente es clave. En primero lo que vamos a hacer es poner el precio del vehículo que queremos comprar. Como estamos haciendo el ejemplo del 208, vamos a poner 30 millones más o menos, que es lo que salen hoy en día, depende cuál modelo y demás, pero digamos 30 millones. Y al lado el tipo de cambio. Este lo buscas en internet. Al estar grabando este video son más o menos 1.110 pesos, $1. Con lo cual, cuando vos cargas estos dos, automáticamente a la derecha se te carga el precio en dólares del vehículo que estás queriendo comprar, que en este caso serían 27.000,27, o sea, $27.000 más o menos. En ese mismo momento, en la parte de abajo, en donde dice objetivo en dólares, se te carga también de forma automática la misma cantidad de dólares, que en este caso el objetivo que vos tendrías en dólares, ¿cuál es? Y el precio del auto, o sea, lo que yo estoy queriendo juntar es para comprarme el auto. Hasta ahí, ok. Luego tenés que cargar la cantidad de años. Acá vas a decir cuántos años estás dispuesto a esperar. Que si recordás recién, decíamos que en la otra alternativa, que era el plan de ahorro, podía tardar más o menos 3 años y medio. Bueno, vamos a suponer que acá tardamos lo mismo, 3.5 años, exactamente lo mismo. Por último, a la derecha lo que tengo que cargar en donde dice interés anual es cuánto ganaría yo, esta vez medido en dólares, porque obviamente estamos haciendo el cálculo en dólares, cuánto ganaría yo en dólares por año. A día de hoy, lo que se conoce como tasa libre de riesgo, es decir, esa inversión que tiene cero riesgo, lo cual se considera como cero riesgo, que son los bonos de Estados Unidos, están pagando más o menos el 4.5%, 4,5%. Si yo aprieto Enter, vas a ver que me dice que el ahorro mensual requerido es de más o menos $600, un poquito menos, $595. Y es muy interesante esto porque si recordás, este mismo valor o muy similar es lo que estoy pagando yo, aunque lo estoy pagando en pesos, por mes. Es muy parecido. ¿Qué significa esto? Que si yo no tuviera el plan de ahorro que estoy pagando a día de hoy, entonces lo que tendría sería la posibilidad de esa misma plata, exactamente la misma, en vez de ponerla ahí, ponerla a invertir, como te estás viendo en pantalla, y de esta manera lo que haría sería mantener esa inversión, o sea, no tendría que estar pagando cada vez más, pero llegaría a mi objetivo en el mismo plazo. Y cuando hablo de mi objetivo, ojo con esto, que me estoy refiriendo al objetivo de tener el vehículo, porque acordate que cuando hablábamos del plan de ahorro decíamos que lo podías retirar en 3,5 años con los números que hicimos, y acá también en 3,5 años tendrías la capacidad de tener el vehículo completo. Pero en esa última palabra radica la enorme diferencia. En el plan de ahorro, de acá a 3,5 años, te falta seguir pagando cuotas que cada vez van a ser más caras. En cambio, con esto, vos ya tenés el valor del vehículo completo. O sea, en el mismo plazo, tenés en ambos casos el vehículo, solamente que acá lo vas a tener pagado por completo y 100% tuyo, y en el otro caso, en el plan de ahorro, seguís pagando y encima cada vez más. Por lo cual, esta es la forma más barata y rápida de comprar tu vehículo. Y no importa si es usado o 0 kilómetros, porque en ambos casos simplemente cargas el valor del vehículo, el tipo de cambio y empezás a hacer los números que necesitas. Ojo al dato, obviamente, yo podría decir que quiero esperar más cantidad de años, por ejemplo, si estoy dispuesto a esperar 6 años, entonces vas a ver que el monto a ahorrar es mucho menor, o sea, se te hace más asequible. Y si vos ganaras más del 4,5%, que es la tasa libre de riesgo, supongamos que ganaras el 10%, que es en promedio lo que rinde la mejor inversión de la historia, que te la dejo ahí en las tarjetitas. Si ganaras ese 10% a 6 años, solamente necesitarías $275 por mes. Es cuestión de ir jugando con los números y ver realmente qué es lo que se adapta a tus necesidades. Con lo cual acá dos cosas súper importantes. La primera de esas es que este Excel que estás viendo lo tenés gratis completamente en la descripción del video. 100% gratis. Lo único que te pido es que te suscribas y compartas el video. Nada más. Y la otra cosa es que acordate que para vos tener que invertir menos cantidad de plata, o sea, poder ahorrar menos por mes y llegar al mismo objetivo, lo que necesitas saber es invertir. Y para eso te dejo un curso completamente gratis y desde cero para que puedas aprender. Gracias, inversores, y nos vemos en el próximo video.